Para poder hablar acerca de las hemorragias de las vías digestivas, tenemos que saber delimitar si son superiores o inferiores. Y esto lo va a delimitar es el ángulo o ligamento de Treitz. Este ligamento suspensorio es el que nos va a permitir a nosotros identificar si nuestro paciente tiene una hematemesis, una melena, que vienen siendo superiores, es decir, que la hemorragia proviene desde el esófago, estómago hasta el duodeno. Pero si ellas están por debajo del duodeno, es decir, después del ángulo de Treitz, ahí estamos hablando de una hemorragia digestiva inferior que puede ser una hematoquesia, una enterorragia o una rectorragia. Vamos a especificar el concepto de cada una de ellas. Para hablar de hematémesis tenemos que saber qué es sangre o la expulsión de sangre a través de la boca proveniente del aparato respiratorio, del aparato digestivo superior, y que principalmente está por encima del ángulo de Treitz. Ahora, si hablamos de la melena no es vómito, sino que el paciente está haciendo pupú negro. Es decir, son heces negras que nuestro paciente está expulsando, producto de la oxidación de la hemoglobina. Por ser superior, es decir, la sangre que producto bien sea de una hemorragia digestiva, cuando esa sangre entra en contacto con el ácido clorhídrico, ella sufre un proceso de oxidación. Entonces, cuando la hemoglobina se oxida, hace que todo lo que esté a su paso, en este caso las heces, se coloquen de ese color negro. Ahora, la melanomesis también es superior, pero ella sí es como la hematemesis, o sea, tiene que ver con vómito. Emesis es como vómito, emesis. La melanomesis, entonces hay presencia de vómito, pero como en borra de café. Cuando usted ve a un paciente que esté vomitando así como marroncito, como una borra de café, eso es una melanomesis. Ahora, hablando de las inferiores, está la hematoquesia. En la hematoquesia lo que tienen que saber que es la expulsión de heces ya formadas con sangre. En la rectorragia, como su nombre mismo lo indica, es una hemorragia producto o proveniente del recto, y en la enterorragia de la mucosa entérica. Entonces son hemorragias. Ya sabemos. De la parte superior, hematemesis, melena y melanomesis. Vómito con sangre, heces negras, vómito en borra de café. Hematoquesia, sangre con heces ya formadas. Rectorragia, sangre del recto, y enterorragia, sangre proveniente de la mucosa entérica. ¿Qué me puede ocasionar estas hemorragias digestivas? Primero que nada, las varices esofágicas, que no son más que la dilatación de estos pequeños vasos sanguíneos. En este caso son las venas. Cuando las venas que están cerca del esófago se dilatan y se ponen de esta forma, producto de la hipertensión portal, que la vamos a hablar un poquito más adelante, eso es lo que va a ocasionar que mi paciente tenga una hemorragia digestiva. Pero una de las más comunes y de las más graves es el desgarro de Mallory-Weiss, que no es más que un desgarro. Preferiblemente lo vemos hasta en pacientes que tienen tos. Los pacientes que tosen, generalmente, y que tienen esas arcadas, esas ganas de vomitar, ellos por lo general tienen este tipo de afección, el desgarro de Mallory-Weiss. Entonces ya saben que es un desgarro en la parte distal del esófago, cerca de la unión con el estómago. Ahora, si hablamos de ictericia, la ictericia es la coloración amarilla de las mucosas y de la piel, y que va a tener una preferencia específica por aquellos sitios como por ejemplo las escleras, que ellas tienen una alta afinidad por la bilirrubina, porque aquí el problema es a nivel de la bilirrubina. Cuando hay una alteración a nivel del metabolismo de la bilirrubina, el valor normal es de 0,3 a 1 miligramo por decilitro. Cuando hay niveles elevados de bilirrubina en sangre, bien sea conjugada o no conjugada, mi paciente va a tener una bilirrubinemia, o puede tener una ictericia. Ahora, hay causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. A mí me preguntaron las poshepáticas, pero ustedes tienen que también conocer cuáles son las causas prehepáticas. Ellas por lo general no están relacionadas con el hígado, pero pueden ser por una hemólisis patológica. ¿De qué? De glóbulos rojos. Si estamos perdiendo una gran cantidad de glóbulos rojos, se están degradando más glóbulos rojos de lo normal, entonces eso puede estar ocasionando una ictericia franca. Ahora, si yo tengo problemas hepáticos, aquí sí, me puedo ir por una cirrosis hepática, como la vemos acá, pero
lo principal y lo que más se ve son litiasis. Es decir, nuestro paciente puede tener una inflamación de los conductos que se relacionan con el hígado o puede tener una litiasis de los mismos, es decir, piedras. Si yo tengo, por ejemplo, aquí en el conducto colédoco, tengo una litiasis, podríamos estar hablando de una coledocolitiasis. Y si estamos hablando de la inflamación, sería una colangitis. Entonces ahí ya tenemos dos causas. También puede haber un cáncer de páncreas, alguna metástasis, algún tipo de cáncer un poco grave. Entonces, estas pueden ser causas de ictericia. O sea, no solamente se vayan, por favor, por una cirrosis hepática. Piensen en otras cositas. Algo que esté ocasionando que haya una mayor degradación de glóbulos rojos, que va a afectar, o sea, en este caso hay una mayor cantidad de hemoglobina no conjugada. Entonces, como toda esta cantidad de sangre está llegando a mi hígado, está circulando, ella va a ocasionar que haya un aumento en la bilirrubina. Entonces, si hablamos de la citis, rápidamente podríamos decir que la citis no es más que la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, pero no es cualquier líquido, es una gran cantidad de líquido. Aquí estamos hablando de que aproximadamente 1 o 2 litros como mínimo, 1 o 2 litros de líquido van a estar presentes en la cavidad abdominal del paciente. Los pacientes que tienen el síndrome de Budd-Chiari, uno de los ejemplos que vi, a la paciente le habían extraído 28 litros de líquido de la cavidad abdominal y continuamente se lo estaban drenando y aún su abdomen estaba como el de una mujer embarazada de 9 meses. Entonces, muchos pacientes pueden llegar con un abdomen así y pueden simular, este es un hombre, pero pueden simular un embarazo fácil. Pero usted tiene que saber si eso realmente es un embarazo o no, realizando ciertas pruebas. Pero vamos a ver cuáles son las causas de la citis. Ya sabemos que es la acumulación de líquido en el abdomen, en esta parte, en la región peritoneal, si quieren especificar. Si es prehepática, ella puede provenir de la presencia o la obstrucción ocasionada por un parásito como los esquistosomas. Si el parásito de acá se cuela hacia la vena porta y la obstruye, entonces estaríamos hablando de una prehepática. Generalmente la citis es por una hipertensión portal, esa es la principal causa de una ascitis. Y ella generalmente ocasiona una cirrosis hepática, pero no necesariamente tiene que ser solamente una cirrosis hepática. Pero la citis y la ictericia, como mencionamos hace un rato, ellas siempre van a estar relacionadas, o en su mayoría, con este tipo de afecciones hepáticas. Entonces, si es una cuestión de tipo hepática, en este caso la hipertensión portal puede estar ocasionada por varias cosas. Puede haber un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica, podemos estar hablando de una gran reabsorción de sodio, de agua, y todo esto inclusive por una mayor cantidad de linfa. Y si todo esto está sucediendo, todo gracias a la hipertensión portal, es decir, hay un aumento en la presión de la vena porta, que es esta que va a llevar la sangre que ella está recogiendo, la va a llevar toda hasta el hígado y ella puede ocasionar pues este gran síntoma. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que las causas básicas que nosotros conocemos de una cirrosis hepática, por ejemplo, ellas están relacionadas con el alcohol, con el consumo excesivo de alcohol, pero también tiene que ver con una ingesta pues de alimentos riquísimos en grasa, los que más nos gustan. Allí imaginen ustedes. El síndrome de Budd-Chiari, como les estaba mencionando hace un momento, la característica particular que él tiene es que el paciente no presenta esplenomegalia. Los pacientes que tienen ascitis o una cirrosis hepática marcada, ellos van a presentar una esplenomegalia. Esplenomegalia no es más que un vaso grande. Cuando el vaso se ha aumentado de tamaño es por esta causa, es porque la sangre que no está pudiendo pasar hacia el hígado por esa gran presión va a buscar la manera de salir hacia algún otro lugar. Y ella lo va a hacer entonces hacia el vaso. Pero si no hay una esplenomegalia marcada, vamos a pensar en un síndrome de Budd-Chiari, que ya es poshepática. ¿Por qué? Porque la obstrucción no estaría aquí. La obstrucción se encontraría ya acá, en la parte superior, ya cuando está saliendo la sangre.
Entonces, en estas arterias que son las arterias no las venas hepáticas o suprahepáticas, cuando hay obstrucción de ellas es que se ocasiona el síndrome de Buscheri. Entonces, prehepático en esquistosomiasis es una parasitosis por acuérdense que es rara, pero bueno, puede suceder. Si es hepática por una cirrosis hepática y si es poshepática por una de Buscheri. Ahí tienen las características, o mejor dicho, al menos 3 causas principales de ascitis.